Bueno, ya lo tenéis que haber encontrado. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Voy a repetir el versículo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica, por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Es muy difícil leer este pasaje sin pensar en todas las imágenes que hemos visto y predicaciones que hemos escuchado acerca de la armadura del cristiano y de todos los elementos propios de esta armadura. Yo, de hecho, es de lo que menos quisiera comentar esta mañana. Así que, antes de inconscientemente desconectar, porque esta ya la sabéis, dame un minuto, porque yo quisiera hablar no exactamente de estas piezas de la armadura, sino de esta expresión tan interesante del día malo. Aparece en el versículo 13. Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Bueno, pues yo de esto quisiera compartir, acerca de los días malos, de los tiempos duros, de las épocas difíciles y, efectivamente, cómo manejarnos en ellas. Es curioso porque todo el capítulo anterior, buena parte del texto anterior, ofrece casi un cuadro idílico, relaciones armónicas. Al final del capítulo 5 habla de una relación armónica, en sometimiento mutuo, es decir, en equilibrio, en armonía, entre esposos. Y después habla también de esta armonía de relación entre padres e hijos, incluso entre amos y siervos. Cómo encontrar elementos que permitan relaciones equilibradas, buenas, que traigan satisfacción a todos, que sean de provecho. Y de pronto, el texto que hemos leído. Por lo demás, fortaleceos en el Señor, fortaleceos en el poder de su fuerza por los días malos. Y es como que todo este cuadro así, tipo Casa de la Pradera, una serie de televisión muy antigua, ¿vale? Que aquí hay una parte de gente que ya eso ni lo conoció. Bueno, pues todo eso se deshace y cambia incluso el vocabulario. Y entonces habla de armaduras, de poder, de fuerza, de asechanzas, de lucha, de conflicto, es otra cosa. Quizás sea lo primero que conviene recordar, y es que la dificultad y la lucha forma parte inevitable de la vida. Vivimos en el esquinazo del mundo donde las cosas van mejor. Y a veces no somos muy conscientes de eso. Cualquiera de nosotros, objetivamente, cualquiera de nosotros y todos nosotros en conjunto, formamos parte del 1%
de la población más rica del mundo. Es así, todos nosotros. Y aún así, pues nuestras vidas están llenas de dificultades y de conflictos y de lucha y de pelea, ¿no? Lo es para todo el mundo porque la vida en sí misma es difícil, a veces no es fácil de percibir en momentos así de relajación y de sosiego, pero lo cierto es que esos son momentos que siempre pasan, ¿no? Siempre hay algo que se tuerce, siempre hay un elemento con el que no contábamos, siempre la dificultad de un tipo o de otro nos obliga a pelear en la vida. Esto forma parte de la realidad. Y en la vida del cristiano, además, ese elemento de tensión y de lucha y de conflicto tiene un motivo añadido, y es lo que el apóstol Pablo está expresando en esta sección. Mirad, toda la epístola nos habla de lo que somos en el Señor, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, la reconciliación que ha hecho posible en Jesucristo, los tesoros eternos que nos ha concedido y la realidad de una vida que tiene un enfoque completamente distinto ya ahora, en comunión con Dios. Y cómo eso afecta y afecta para bien todas las relaciones en las que estamos involucrados, todas ellas. Bueno, y aún con todo, para no llamarnos a engaño, el apóstol advierte de que hay un elemento de dificultad que debemos enfrentar. Y de ahí esta expresión de inicio del versículo 10. Por lo demás, hermanos, las traducciones a veces en el empeño de ser literales al texto original, pues hacen que no siempre se entiendan bien en el lenguaje actual. Esta idea de por lo demás sería más bien de aquí en adelante. Es decir, todo esto que hemos escrito hasta ahora es cierto, pero además de aquí en adelante tened en cuenta otra cosa. Y entonces introduce este elemento, la necesidad de fortalecernos en el Señor, de vestirnos la armadura de Dios, porque tenemos que cuidarnos y llegado el día malo, resistir. Y no solo eso, sino habiendo acabado ese día malo, estar firmes. Los huracanes pasan, pueden ser muy intensos, pero al final pasan. La cuestión es qué rastro dejan detrás. Y a veces es verdad, el huracán ha pasado, pero se ha llevado por delante todo lo que había y lo ha destruido todo y lo ha derrumbado y lo que ha dejado es un rastro de desolación. Lo que el apóstol dice es que todos los contratiempos de la vida, todos los tiempos duros, todos los días malos, que al final también pasan, pueden, una vez hayan pasado, encontrarnos todavía de pie. Esta es la idea. Todavía de pie. No habernos tumbado. Este es el sentido del que luego efectivamente pues los distintos elementos de la armadura van a ayudar, pero ya digo, algo mencionaremos, pero lo habéis escuchado mucho y muchos ya lo conocéis bien, pero yo quiero llamar vuestra atención más sobre esta realidad. La realidad inevitable del día malo, de los tiempos duros, la realidad inevitable porque forma parte de la vida y porque además dice el apóstol Pablo que en el caso de los cristianos, ahora lo veremos ahí, además elementos añadidos, pero con todo, la posibilidad de que pase finalmente el día malo y nos encuentren no triturados, sino firmes y en pie. A veces, bueno, supongo que todos, ¿no? Cuando llegan esas épocas, bueno, ojalá fueran días, ¿no? Las 24 horas se aguanta como sea. A veces parece que son eternas, y son épocas, y en fin, y parece que no se acaban nunca. Y ante eso, pues uno muchas veces, bueno, yo me meto en la cama, me tapo así con la manta por encima de la cabeza y ya no quiero saber nada, ya que sea lo que sea, ¿no? Bueno, es comprensible. ¿Cómo vamos a juzgar eso? ¿Y cómo vamos a condenarlo? Pero no nos ayuda, no nos hace bien.
El salmista, ¿recordáis qué cosa? Salmo 11. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Es verdad, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Y si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si todo se viene abajo, ¿qué vamos a hacer? Escapar al monte, huir. Pero el salmista dice, es que yo en el Señor he confiado. Y concluye esta sección, el versículo 4. Y Él está en su santo templo y tiene en el cielo su trono. Es Dios. No voy a huir. Voy a resistir. En palabras del apóstol Pablo, firmes, hasta que pase el día malo y cuando toda la tormenta escampe, me encuentre todavía de pie. Esto no es pensamiento positivo, ni es autoayuda, porque lo que el apóstol viene a decir es que aquí, al menos en lo que a él le corresponde, no va a recomendar ninguna forma de autoayuda, porque lo que va a pedir es que busquemos la ayuda en Dios. Esa es la cuestión. Y dice otra cosa que a nuestros oídos no suena muy cercano. Creemos que es verdad porque dice la Biblia, pero en nuestro contexto no suena muy fácil de asumir, ¿no? Porque lo que el apóstol Pablo está diciendo a los cristianos es que tienen que enfrentar no solo el día malo, sino al malo que causa ese día. Y nosotros todo esto que tiene que ver con Satanás, además tan ridiculizado, y a veces tan brillantemente ridiculizado, pues no nos es fácil integrarlo en nuestra percepción de las cosas. Lo creemos, lo dice la palabra, está ahí, y, hombre, claro, pero en el día a día no siempre es fácil de percibir. Sin embargo, lo que la Escritura dice continuamente es que hay una dimensión espiritual en las cosas que nosotros vivimos, que la realidad del mundo tiene elementos que son palpables y que son tangibles, pero tiene otros que son igualmente reales, aunque no se perciben con los ojos. De hecho, creemos en Dios. Luego, no debería sorprendernos esto mucho. Creemos en Dios y Dios forma parte de la realidad, pero es una parte que no se percibe, ¿no?, con los ojos. La Escritura dice continuamente que en esa dimensión espiritual de la realidad no solo está presente el Señor, no solo está presente el mal, nadie puede negar eso, claro que está el mal presente, ¿no? Pero la Biblia dice que existe el mal y que existe el malo, que no es una excusa ni una coartada para justificar nuestro mal, pero que desde luego forma parte de la realidad. Es verdad, hemos visto tantos excesos a cuenta de esto que es difícil, no es nada fácil percibir esta realidad y es incluso más difícil moverse en esta realidad y no perder el sentido de las cosas, ¿no? Los hay que no entran y los hay que entran y se pierden con un laberinto y ya no saben salir, ¿vale? Entonces, hemos visto disparates de todo tipo y hemos visto excesos de todo tipo y hemos visto tonterías muy grandes, es verdad. El mundo de la religión es sublime, tiene cosas sublimes y tiene cosas que son para encerrar a algunos, ¿vale? Es así. No tenemos por qué justificar lo que no tiene justificación. Pero, dado en general, la tradición cristiana en la que hemos sido formados, donde estos elementos no ocupan un lugar muy destacado, haríamos mal en no tener en cuenta la advertencia del apóstol Pablo.
Hay tiempos difíciles en la vida de las personas, en la vida de las familias, como en la vida de las iglesias. Hay tiempos difíciles, eso es inevitable. Y no deberíamos espantarnos tampoco. No deberíamos espantarnos. Las dificultades, los conflictos, todo eso forma parte de la realidad. Y a la hora de analizarlo y considerarlo, deberíamos hacer bien en atender la exhortación del apóstol Pablo, recordándonos que en toda esta realidad difícil nos la tenemos que ver no solo con nuestras propias torpezas o con las circunstancias de la vida, sino con esta dimensión también espiritual. Inevitablemente tenemos que plantear qué significa en lo práctico la declaración del versículo 12, cuando el apóstol nos advierte que no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, que nuestro conflicto no tiene que ver con seres humanos, que son los que vemos, claro. Que nuestro conflicto tiene que ver con Satanás, con una realidad espiritual, personal, opuesta a Dios y opuesta a todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, incluido nosotros. Si no tomamos en consideración este elemento, más allá de la teoría, de los credos que compartimos, y no lo incorporamos también a nuestra experiencia concreta, siempre habrá elementos que no podremos, que se nos van a escapar. Al hacer nuestro diagnóstico de las situaciones, siempre habrá elementos que no seremos capaces de ver y, por tanto, nuestras conclusiones y nuestros diagnósticos serán incompletos. Así que, sin disparatar, tendremos que considerar este elemento también. Porque además dice la Escritura, en este pasaje y en tantos otros, que este enemigo de nuestras almas es poderoso, dice el versículo 10, principados, potestades, gobernadores, son términos simbólicos, no es el caso en perderse en los detalles, pero en cualquier caso lo que se expresa es que son figuras, son conceptos de autoridad, no es cualquier cosa. Aquí hay un elemento que es real y que además es poderoso. Y que es nocivo, que es malvado, ¿no? Huestes espirituales de maldad. Y además muy inteligente. Dice también el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios la segunda epístola, les advierte precisamente a los Corintios, gente tan conflictiva, les dice, mirad que Satanás no gane ventaja sobre vosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. No deberíamos ser en esto tan ingenuos como para ignorar esta parte de la realidad. Y tampoco volvernos locos, ¿vale? Es decir, que si resulta que es que el coche se te lo ha llevado la grúa, a lo mejor, no sé, en fin, qué tendrá que ver Satanás, es que se has aparcado en doble fila, ya ha pasado el guardia, pues que se lo ha llevado. Y además está muy bien, porque es que le has hecho polvo al que estaba bien aparcado, ¿vale? Entonces, vamos a intentar no disparatar. Pero vamos a procurar también no ser demasiado ingenuos y tener en cuenta esta realidad en medio, efectivamente, del día malo, que muchas veces no sabemos cómo manejar en nuestra relación con nosotros mismos, con nuestro marido, con nuestra mujer, con nuestros hijos, en el trabajo, en la iglesia, en cada ámbito, ¿no? Y ser capaz y buscar de Dios discernimiento para entender qué elementos contribuyen a crear esa situación difícil más allá de los elementos naturales, de nuestras propias torpezas o de los defectos del otro. En ese sentido, claro, siempre buscamos equilibrio, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hemos sido tan bien prevenidos contra los excesos en estas cosas, quizás tan excesivamente prevenidos, que somos muy reacios a considerar estos elementos. Y a mí me llama la atención personas como Juan Sima, muchos conocéis, él es un pastor guineano, misionero, él está en Guinea por años, y él se formó teológicamente aquí en España, pues entre los grupos
digamos, de una línea teológica más estricta, más conservadora, más prevenida contra todo, más anti casi cualquier cosa, más recelosa de todo, más, en fin, todo eso. Cabría esperar yo no sé qué. Y sin embargo, cuando a veces converso con él, igual que me habla de la temporada de lluvias en Guinea, me habla de la expulsión de demonios en la vida de las personas, pero que es que lo hace sin pestañear. El espiritismo, el ocultismo en Guinea Ecuatorial tiene una presencia tremenda. Y esa dimensión espiritual y negativa de la realidad de la vida allí forma parte de lo más cotidiano. Y por eso es también lo más cotidiano que cuando alguien predica el Evangelio se tropiece con estos elementos. Y entonces, vamos, lo mismo que uno, al menos así lo explica, pero lo mismo que uno aparta un libro de un lado y lo pone en otro, con la misma naturalidad, en el nombre de Jesús reprenda a los espíritus y libera a las personas. Y él sigue hablando de que él se le va el autobús y a mí me ha dejado absolutamente impactado. Pero no perdamos la perspectiva, porque el hecho de que nos vamos en un contexto, el nuestro, tan absolutísimamente racionalista, no quiere decir que seamos conscientes del todo de la realidad. Desde luego, cuando el apóstol escribe esto a los efesios, esta gente lo toma muy en serio, porque si leéis el capítulo 19 del libro de los Hechos, encontráis una historia que allí sucedió, precisamente en Éfeso, a cuenta de estas cosas. El poder de Dios se manifestó, Pablo hizo prodigios con el poder de Dios, y dice que algunos exorcistas judíos que andaban por allí dijeron, bueno, hemos pillado la fórmula, esto es cuestión de repetir, uno repite las palabras y funciona. Y entonces dice el texto que se dijeron a una persona que estaba endemoniada, pero que no les valió para nada, sino que aquel se lanzó a por ellos, los destrozó y tuvieron que salir corriendo desnudos y heridos. Se dice el libro de Hechos que esto que sucedió fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Y de hecho la gente que se convirtió, también dice ese mismo capítulo, que habían practicado el ocultismo y que formaba parte de sus vidas, cuando se convirtieron a Cristo, cogieron todos los libros de magia que tenía y hicieron una pira y los quemaron para deshacerse de todo aquello. No porque fueran patrañas, sino porque sabían bien cuál era su origen y querían romper con todo aquello. No era cualquier cosa, porque el texto dice que el valor de aquellos libros que se quemaron eran como de 50.000 piezas de plata. Bueno, a esto quiero llamar yo vuestra atención y la mía. Y este concepto del día malo, eso que tantas veces decimos, es que no sé cómo, pero que se me pone todo del revés, y dije, ¿pero qué habré hecho yo? Que esto estaba tan, pues sí, como dice el apóstol, ¿no? Ese cuadro del capítulo 5 y 6, toda armonía, todo equilibrio, todo bienestar, todo paz, todo orden, y de repente no sabe uno cómo, por aquí, por allá, por el otro, se empiezan a liar las cosas, a veces son tonterías, a veces, y se le va uno de las manos, y uno dice, ¿pero qué es esto? Pues de nuevo, no vamos a echarle la culpa a Satanás porque no encuentro las llaves y, bueno, chico, ten un poquito más de cuidado. Pero vamos a procurar también ser sensatos y percibir esta realidad. Quiero traerlo como un elemento de edificación para cada uno de vosotros, para cada uno de vuestros hogares y desde luego también para la Iglesia, sin dramatizar, ¿vale? Sin dramatizar. Pero creo que era el domingo pasado que comentaba esto, ¿no? En términos, y yo eso sí que lo creo, en términos espirituales, es como si hubiéramos, creo que era esa la imagen, ¿no? Como si hubiéramos dado con un palo a un avispero. Claro, y salen las avispas, pero muy enfadadas, ¿eh? Y se lía, pero rápido, ¿no? Yo creo que hay algo de esto. A veces uno dice, pero bueno, ¿de dónde viene esto, no? Pues en buena medida de nuestras torpezas, claro, pero también de empeñado en arruinar toda la obra de Dios, empeñado desde luego en arruinar el testimonio del pueblo de Dios y en dificultar cualquier cosa que tenga que ver con nuestro desarrollo en este ámbito espiritual, en este ámbito sobrenatural que es la obra de Dios en nuestras vidas. Y si no andamos listos, nos va a hacer daño. Esto es lo que dice el apóstol Pablo.
yo acerca de estas cosas, tanto en lo personal como en términos de iglesia, yo creo que tenemos que aprender de las advertencias del apóstol y de la Escritura en general, que nos dice que siempre, y yo creo que también lo hemos visto y lo hemos vivido en diferentes ocasiones, siempre que damos un paso adelante, como individuos o como familia o como iglesia, siempre que damos un paso adelante, por pequeño que sea, aunque solo sea como una declaración de intenciones, antes de que sea nada real, pero cada vez que tomamos la decisión de ir delante buscando del Señor, chico, qué difícil, pero cómo se complica todo, pero ¿de dónde? No creo que esté diciendo nada que vosotros mismos no hayáis vivido en no pocas ocasiones. Pues yo creo que este es un tiempo así, un tiempo difícil, también como iglesia. Y, en fin, porque somos adultos y porque la palabra de Dios nos advierte, tenemos que asumir no solo las dificultades presentes, sino las dificultades mayores que están por venir. No me gusta ser profeta de lo negativo, pero hay elementos que están delante de la palabra de Dios claramente expresados. No es posible avanzar sin resistencia y no es posible avanzar sin pérdida en alguna medida. No es posible avanzar sin pagar un precio. Y nosotros hemos decidido avanzar. Y entonces las cosas se complican. Y en lo personal, uno toma decisiones delante del Señor y las cosas se complican. ¿Qué estamos haciendo mal? Pues no, esa no es la cuestión. Es que forma parte de esta realidad de la que el apóstol nos advierte. La palabra de Dios que recoge esta realidad dice algo más. Y dice que si caminamos en el poder del Señor, no hay que temer. Que no hay que temer. Que los huracanes son muy grandes. Y a veces en la vida de las familias hay temporadas que son durísimas y hay circunstancias de salud y circunstancias económicas y circunstancias de relaciones y los hijos y los padres y los matrimonios y los otros y los cuñados que en fin están ahí, que esto sí que... Por esto es otro capítulo. Pero dice el apóstol Juan que el Hijo de Dios ha aparecido para deshacer las obras del maligno. ¿Vale? Que no hay que tener miedo. Que no hay que tener miedo. Que el día malo, francamente, si pudiéramos ahorrarlo, nos lo evitaríamos. Pero si hay que pasarlo, por la razón que sea, no hay que temer. Porque nos aferramos del Señor y cuando el día malo termine de pasar, que siempre pasa, nos encontrará firmes, de pie. Esto es lo precioso. Y por eso el apóstol, en esta parte del texto que es más conocida, pues utiliza la imagen de una armadura, de un soldado, para explicar los diferentes elementos a los que vienen de parte de Dios con los que podemos fortalecernos. Leía hace poco, no sé, un amigo, ¿no? Aquello de que no podemos pretender vivir sin que llueva, ¿no? Pero podemos aprender a bailar bajo la lluvia. A bailar encima de mis miedos, que dice aquí el artista, ¿no? Pues yo creo que esto, sí podemos. Podemos aprender a bailar como personas y como familias y como... Guille es el autor de esta frase, pero bueno, citando al autor se puede hacer. Podemos aprender a bailar encima de nuestros miedos. Porque el Señor apareció para deshacer cualquier obra que el enemigo quiera a su vez realizar sobre nosotros para destruir. Y en Él podemos estar firmes, podemos resistir el día malo, podemos mantener la serenidad en cualquier situación, mientras aprendemos a echar mano de estos instrumentos, que son la verdad de Dios, la promesa de absoluta justificación, esta firmeza del calzado del Evangelio que nos da solidez sobre la roca que es Jesús mismo, el escudo de la fe, con el que tomamos las promesas de Dios y enfrentamos cualquier tipo de situación y tentación. Estos elementos que menciona el apóstol.
el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en la que también nos afirmamos. Si acaso yo querría llamar vuestra atención al versículo 18, cuando después el apóstol de mencionar los diferentes elementos de esta armadura que nos capacita para enfrentar el día malo, cuando he hecho ya toda la descripción, incluye un elemento más, que es la oración. Orando en todo tiempo, con toda oración, velando con toda perseverancia y haciéndolo por todos los santos. Y alguien decía que en este contexto la oración vendría a ser algo así como este elemento que engrasa toda la armadura, ¿no? La armadura empapada en oración, engrasada con la oración. Y este todo que se repite tantas veces. Esto sí me parece importante para mencionar ahora, ¿no? La necesidad de este espíritu de oración. Uno, francamente, salvo casos excelsos de gente sublime, uno ora cuando está asustado, la verdad. Entonces, cuando tiene una cosa que le desborda, pues ora. Pues a lo mejor es que, como iglesia, pues no estamos muy asustados. Está bien en un sentido, pero a lo mejor deberíamos preocuparnos un poquito más y entonces buscar al Señor. Hasta que uno no siente la necesidad, pues no busca refugio. Pero este es un tiempo para buscar refugio y para buscar ayuda del Señor. Y en términos prácticos, esa dimensión comunitaria de la oración apela, en fin, ya lo sabéis, con todo el cariño del universo, ¿no? O del que yo soy capaz. Pero este espíritu de oración apela fundamentalmente a todos los que tenéis responsabilidad. Este espíritu de oración, este anhelo de oración juntos, esto está llamado a ser especialmente visible y evidente en todos aquellos que sois ancianos o diáconos o responsables de ministerios. Como iglesia necesitamos veros orando. Si no percibís la necesidad, es difícil que la vean los demás. La oración comunitaria, sea en las velades especiales, sea el encuentro semanal que tenemos, más allá de las circunstancias de cada uno, ¿no? Siempre lo decimos, no pasamos lista, no se trata, eso no hay que explicar nada ni justificar nada, pero ese elemento yo creo que a veces nos pasa desapercibido, porque los encuentros comunitarios tienen un elemento añadido que a mí me gusta comparar con, a veces lo habéis escuchado, con una manifestación. Y ese elemento solo se da cuando se da así. Pongo un ejemplo regular, pero es un ejemplo. Muchos conocéis la historia de las madres de la Plaza de Mayo. En los tiempos de la dictadura en Argentina, cuando jóvenes desaparecían, eran secuestrados y muchos asesinados, un grupo de madres comenzó a reunirse en la Plaza de Mayo frente al Palacio Presidencial para reclamar la vida de sus hijos. Como con todas las cosas, pues con el tiempo, pues las cosas toman otro rumbo, en fin, es otra cuestión, no, esa no es la idea. Pero esta imagen a mí me parece poderosa. Y entonces un grupo de mujeres, sin ningún elemento llamativo, sin altavoces, simplemente se hacían físicamente presentes semana tras semana tras semana delante de aquel que podía atender su necesidad, sin desfallecer.
Yo creo que los encuentros de oración en los que la Iglesia se convoca tienen este sentido. Aparte de los otros propios de cualquier oración personal, privada, tienen este sentido añadido. Venimos juntos delante de aquel que puede atender nuestra necesidad. Aquí estamos. En un sentido, esto no sé si es muy teológicamente, yo creo que sí. En un sentido, fijaos, podríamos reunirnos para orar como iglesia sin necesidad de pronunciar ni una sola oración. Y tendría el mismo valor. Porque estaríamos declarando con nuestra presencia física el propósito de nuestro anhelo. Aquí estamos, Señor. Necesitamos tu ayuda. Aquí nos tienes. Necesitamos tu intervención. Aquí estamos. Necesitamos que nos defiendas. ¿Veis? A veces decimos, pero bueno, si cada uno ora en casa, la de cada cual, pero si es que esa no es la cuestión, claro que vale, y eso es otra cosa. Pero este es este sentido de comunidad consciente del día malo, de la dificultad la que sea, y que se encuentra junta delante de Dios para esperar en Él. Lo mismo que sucede en otro nivel como familias, ¿no? Pues no todos somos capaces de tener ese culto familiar tan precioso diariamente, pero cuando llega el día malo en casa, pues está bien que cada uno ore en su habitación, pero hay un elemento añadido cuando como familia nos juntamos, porque hay una situación concreta, pues es un tiempo malo, es malo. Y entonces nos reunimos juntos y juntos como familia venimos delante del Señor. Aquí estamos, Señor, esto es lo que hay. Y volvemos hasta ver su intervención. Terminamos con un testimonio personal que da el propio apóstol Pablo. El apóstol sabe de lo que habla. Sabe de lo que habla. Él escribe acerca del día malo en medio de un día malo personal. Sabéis que cuando el apóstol Pablo escribe la epístola a los Efesios, está preso. Que esto del día malo no es una cosa que se le ha ocurrido mirando por la ventana, que está encarcelado. Cuando Pablo escribe a los Efesios, dice el versículo 20, soy embajador del Evangelio, embajador en cadenas. Estaba en Roma, había sido apresado, parece ser que estaba en lo que hoy llamaríamos un arresto domiciliario, varias horas al día, literalmente encadenado por la muñeca a un soldado romano que hacía guardia, y así estuvo alrededor de 2 años. 2 años. Es decir, que esto de las épocas difíciles, los tiempos complicados, todo eso de lo que el apóstol le dice, que es algo bastante más que una cuestión retórica, porque él mismo lo está viviendo. Y su advertencia y su exhortación es que lo mismo que él, también nosotros aprendamos a ser conscientes de esa realidad, a ser conscientes del origen de esa realidad, de este factor espiritual añadido siempre en estos elementos, y que sepamos armarnos con los elementos propios que vienen de lo alto. Pues sí, llueve. Y a veces lloverá más. Pero en ese proceso y en ese recorrido de este tiempo difícil, aprenderemos también, desde luego ahora como iglesia, toda esta transición compleja de la construcción de una nueva iglesia y más, infinitamente más compleja por todas las relaciones personales que se remueven alrededor, claro, más la oposición del enemigo. ¿Cómo que no? Decía hace un momento Miguel que la torre esta
de la cruz resulta que al final va a ser bastante más grandota de lo que aquí parece. Pero ¿cómo no va a haber una oposición espiritual al anuncio expreso, visible del Evangelio? Hombre, no seamos tan ingenuos, o vamos a pensar que la culpa es del ayuntamiento. La suya tiene, pero ese es otro capítulo. Bueno, pues en este tiempo de dificultad aprendemos, claro que sí, y aprenderemos más a resistir al enemigo, aprenderemos a fortalecernos en el Señor, en los recursos propios que vienen del Señor. Y cuando la tormenta pase, seguiremos firmes. Claro que sí, porque el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del enemigo. Y nosotros creemos en eso. Me invitaron a predicar ayer en una pequeña iglesia. Han pasado un tiempo muy difícil, muy complicado. Y ahora pues hay un nuevo pastor y tienen cariño hacia mí, entonces me invitaron. Y me llamó mucho la atención porque a propósito, no sé muy bien qué es lo que han vivido, pero bueno, se les notaba tocaditos. Y a propósito de ese tiempo que ya ha quedado atrás, en su caso, ya han dejado atrás, alguien mencionó un texto con el que yo quiero terminar. Y además voy a pediros que lo leáis conmigo. Es de Lamentaciones, fijaos, el libro de Lamentaciones, donde, pues, ¿qué es lo que hay? En fin, hay lamentaciones. Porque han arrasado con Israel, con Judá, han arrasado con Jerusalén, si es que no queda nada, el pueblo en cautividad. Y Jeremías, el autor, pues se lamenta, claro. Y en medio del libro, en medio de todos los lamentos, aparece esta expresión. Nosotros parte de ella la conocemos, pero a mí me llama mucho la atención el inicio. En la versión del 60 dice algo así, fijaos, dice: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. ¡Qué cosa! Pensad ahora, ¿no? Especialmente los que andáis en un tiempo difícil. Desde luego también como iglesia, con todos los desafíos y las obras y el dinero y pues me enfado y no sé, bueno, todo eso. Pero también en casa, ¿no? Cada casa, Dios mío, cada casa es un cuadro. No sé qué me decía de una novela, pero yo hace años que no leo novelas. A mí me gusta leer, pero ¿qué me van a contar de ficción? Con las cosas que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Bueno, pues piensa en eso, en tu propia experiencia. Es verdad, algunas de estas cosas nos habrían triturado, consumido. Es una expresión durísima, pero por la misericordia de Dios no ha sido así. No ha sido así. Si no hubiera sido por eso, quizás, pero por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Así que en medio de tanta, en fin, brega y tanto esfuerzo y tanta cosa, pues que a veces hay que abordar, porque no hay otra, aprendemos como el apóstol Pablo desde su prisión a atender su consejo y fortalecernos en el Señor. Y también nosotros declaramos y hacemos nuestras las palabras de este texto. Lo leemos en voz alta. Yo creo, no tengáis prisa para leerlo, ¿vale? Siempre nos pasa igual, parece que esto sea una carrera. Léelo tranquilos, para encontrar sentido a cada palabra. Julio César, empieza tú, y es que no lo veo, tengo otra versión. A ver.
Y el texto añade, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Amén.